Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo espacio de intercambio desde los CIES de Región 4, conformados por los distritos de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes. Como saben, son los centros de capacitación, información e investigación educativa. Les damos a todos la bienvenida, especialmente a Rebeca Nijovic, que nos está acompañando. Realmente yo estoy muy emocionada, creo que estamos todos muy emocionados por tenerla acá cerquita nuestro, aunque sea desde esta manera. Yo me preguntaba hoy cuando pensaba en este momento, ¿quién no leyó alguna vez algún libro de Rebeca para un concurso, para un parcial de la facultad o del profesorado, o simplemente por placer, porque uno siempre está informado y actualizado con todo lo que Rebeca generosamente nos brinda? Así que muchísimas gracias, Rebeca, y además un tema tan convocante como justamente el que plantea el interrogante de este encuentro, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo? Es realmente un tema que muchos docentes estamos pensando en este contexto particular que estamos viviendo. Agradecerte, Rebeca, nuevamente. Aprovecho también para presentar al equipo del CIE, que está presente en esta transmisión, empezando por mi colega directora del CIE de Berazategui, Silvia Misano, directora del CIE de Quilmes, Norma Palomares, los compañeros acá ETRs, tanto Walter Músculo como Juan Manuel Búzola, que además también se va a ocupar de esta transmisión que estamos teniendo a través del canal de YouTube de los CIEs de Región 4. Agradecer al público, que hemos tenido una inscripción realmente muy numerosa, más de 2.800 personas, docentes y no docentes, de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero también de todo el país. Voy a nombrar algunas de las provincias que se han inscrito y están participando, como La Pampa, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Río Negro, Formosa, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Jujuy y Neuquén. Así que les damos a todos la bienvenida y agradecemos que se sumen también a esta propuesta. Agregar también que, como hacemos habitualmente, va a estar habilitado un espacio para que puedan hacer sus consultas, sus preguntas. Vamos a estar atentos al chat para después, transmitirle a Rebeca las inquietudes que vayan surgiendo. Así que nada más que palabras de agradecimiento para Rebeca, para el público que nos acompaña, y le doy la palabra a Norma para que haga la presentación formal de Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, los CIEs de la región 4 tienen el enorme privilegio de presentar a Rebeca Nijovic de la siguiente manera. Desde la formación como profesora en Ciencias de Educación y Psicología, especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Desde su trayectoria ha ejercido la docencia y la dirección de instituciones en los niveles primario, secundario, terciario y universitario. Dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y San Andrés. Directora del profesorado universitario en la Universidad de San Andrés. Directora de proyectos en la Universidad de Buenos Aires, Ciencia y Técnica. Codirectora del postítulo de actualización académica en la Universidad de San Andrés. Actualmente está a cargo de las cátedras de observación, práctica y residencia docente en el profesorado de Ciencias Jurídicas de la UBA, docente en la licenciatura, en la maestría, en el posgrado de Educación de la Universidad de San Andrés, tutora de los cursos en línea de enseñanza para la comprensión de la Escuela de Educación en Harvard, docente del posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, asesora pedagógica en escuelas de México, Ecuador, Chile, Perú, Uruguay y Brasil. Es miembro de consejo consecutivo de revistas nacionales e internacionales, autora y coautora de innumerables publicaciones. Realizamos una breve síntesis de su recorrido y le damos la bienvenida y agradecemos enormemente su participación. Adelante, Rebeca. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Y voy a compartir una pantalla con algunas cuestiones a partir de la pregunta
de cómo sabemos si nuestros estudiantes están aprendiendo, incluyendo a lo largo de la presentación preguntas que me hicieron llegar algunos de los docentes que seguramente están allí participando, y por supuesto vamos a dejar un espacio para dialogar después con otras preguntas antes de que terminemos. La pregunta a la que me convocaron para poder abordarla, cómo sabemos que nuestros estudiantes están aprendiendo, en realidad tiene una segunda pregunta incluida, es no solamente cómo sabemos si están aprendiendo, sino qué están aprendiendo, ¿no? Y esta es una preocupación que nosotros tenemos hoy a partir del aislamiento, ¿no? Y que no los tenemos al lado, y entonces nos inquieta saber qué y cómo están aprendiendo. Para poder abordar esta pregunta, hay algunas cuestiones que me pregunto antes para poder definir entonces cómo saber si están aprendiendo. La primera es si nosotros ubicamos al estudiante en un concepto o en una mirada de estudiante protagonista, que no es exactamente un estudiante activo o que participa. El estudiante protagonista nosotros lo reconocemos en un sujeto, por supuesto, en un contexto portador de una trayectoria escolar particular, lo reconocemos con una variedad de intereses, lo reconocemos también como alguien que hoy está habituado a manejarse con lenguajes multimediales por fuera de la escuela y aprendiendo muchas cosas por fuera, digamos, de la escuela, hablando genéricamente de la escuela, ¿no? Y entonces pienso en este estudiante protagonista para después poder pensar cómo encuentro evidencias de aprendizaje de este estudiante protagonista. También me pregunto qué cosas reconocemos en el aprendizaje para poder justamente tomar evidencias de qué es lo que ellos están aprendiendo. Y algunas cuestiones, digo, es mucho más profundo, o podríamos estar hablando solamente de esto, pero por eso comparto algunas ideas, ¿no? Nosotros reconocemos el aprendizaje de las preguntas que los estudiantes se formulan, de las experiencias por las que ellos transitan, del sentido que le otorgan a las experiencias que nosotros les proponemos, a las tareas que les proponemos, obviamente de las interacciones con otros, de sus modos de intervenir en el entorno, en el contexto, y también de hacer visible su aprendizaje, ¿sí? Del modo que pueden los estudiantes reconocer no solamente qué están aprendiendo, sino cómo lo están aprendiendo. Entonces, yo comparto un ejercicio que nosotros hacemos con mi equipo docente para poder definir el campo de la evaluación. Primero nos preguntamos cómo nos damos cuenta si nuestros estudiantes están aprendiendo ahora que no los tenemos al lado. Obviamente esta misma pregunta lo podríamos hacer con los estudiantes al lado nuestro, pero hoy el desafío es cómo nos podemos dar cuenta cuando están lejos, cuando algunos docentes me preguntan, bueno, yo no estoy segura si el trabajo lo hizo el alumno, se lo hizo alguien, no estoy segura de cómo está entendiendo o si está entendiendo. Entonces, para mí hacer este ejercicio, y es una invitación que hago a los equipos docentes, esto no es para ser individual, cómo nos damos cuenta cuando un estudiante nuestro aprende. Y lo podemos hacer por áreas disciplinares, lo podemos hacer por niveles, si hablamos de la escuela primaria. Entonces yo les comparto aquí las respuestas que nosotros encontramos con mi equipo docente, que nos damos cuenta si un estudiante aprende cuando, por ejemplo, puede explicar algo con sus propias palabras, cuando puede dar un ejemplo, cuando puede formular preguntas, de esas preguntas que le dan sentido a darnos cuenta que comprendió, cuando puede establecer relaciones, por ejemplo, entre un concepto y otro, entre una imagen y un concepto, entre algo que vio en un video y un contenido conceptual que estamos enseñando y que están aprendiendo,
cuando puede enseñarle a otros, y esta es una, diría, de las mejores maneras de darnos cuenta si alguien aprendió, cuando se lo puede enseñar a otro, cuando puede tutorear, por ejemplo, un alumno de 5º año tutorear a alguien de 1º para explicarle algo de matemática o de ciencias sociales o de lo que fuera, cuando puede resolver un problema, cuando puede hacer un análisis crítico no solamente de un texto, de la realidad, de la lectura de una noticia del diario, de un video que puede mirar, de una imagen, ¿no? Cuando puede crear o experimentar algo, cuando puede transferir, o sea, usar en distintos contextos algo que aprende, cuando puede conectar lo que está aprendiendo con el mundo real, con el contexto que lo rodea, es decir, cuando puede entender y darle sentido, por ejemplo, a por qué sería desafiante aprender sobre el cambio climático, o sea, qué tiene que ver eso del cambio climático con lo que yo estoy viviendo aquí en mi lugar donde vivo, en mi comunidad, digamos. Y también nos damos cuenta si aprende cuando puede pensar y hacer visible su aprendizaje, cuando nos puede contar cómo llegó a resolver ese problema, qué obstáculos encontró, qué no pudo resolver, qué hizo cuando no lo pudo resolver, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar un poquitito de aquí en adelante. Entonces, había una de las preguntas que tenía que ver acerca de, bueno, qué es lo que qué está sucediendo ahora, o qué es lo que aprendimos ahora, o qué valdría la pena recuperar, porque nosotros podemos mirar qué es lo que hicimos hasta ahora y reconocer, identificar qué hicimos nosotros los docentes, qué pasó con las propuestas que hicimos, qué funcionó y qué creemos que no funcionó, y empezar a bosquejar, a diseñar lo que viene, ¿no? Y en ese sentido me parece estar atenta a 3 cuestiones fundamentales. Primero, cómo recuperar el impacto emocional que esta situación crítica nos trajo a todos, no solamente a los estudiantes, con lo cual este es un ejercicio de recuperación para los estudiantes, pero también para los equipos docentes y directivos. Recuperar las estrategias de aprendizaje que cada uno de los estudiantes que está aislado, que está, digamos, solo en su casa, puso en juego para aprender, y obviamente recuperar los aprendizajes logrados. Por supuesto, cuando digo recuperar lo emocional, también me refiero a los vínculos, ¿no? Porque en algunos casos hubo estudiantes que no pudieron ni vincularse inicialmente con sus docentes porque no tuvieron días presenciales, ¿no? Entonces, en algunos casos es construir un vínculo, en otros casos es fortalecer el vínculo, y entonces estas recuperaciones, como ustedes verán, los aprendizajes logrados no ocupan el primer lugar, y no porque no querramos o no sea importante saber que aprendieron, pero nos parece muy relevante la conexión, los vínculos, los lazos, los aspectos emocionales del impacto de toda esta situación vivida, las estrategias de aprendizaje, porque nosotros creo yo y pienso que tenemos una deuda con los estudiantes en términos de desarrollar su autonomía como aprendices, como estudiantes, y un poco la pandemia los puso de un día para otro, ¿no? A tener que resolver, más allá del acompañamiento, ¿no? Autónomamente una cantidad de situaciones, de tareas, y entonces nos importa mucho recuperar cómo lo hicieron, qué recorrido, cómo aprendieron, con algunas herramientas que también les voy a compartir, porque simplemente no es recuperar a través de relatar cómo lo aprendí, sino tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacer una recuperación, a sistematizarla y a aprender muchísimo de cómo resolvieron una cantidad de cosas nuestros estudiantes. También quiero recuperar Philippe Mérieux, en uno de sus tantos maravillosos textos, plantea que la motivación, el esfuerzo y la autonomía no son requisitos previos al aprendizaje. Eso significa, digamos, es un mensaje para nosotros, los maestros, las maestras, en términos de
pensar, muchas veces nosotros decimos, nuestros estudiantes no están motivados o se esfuerzan poco, y en realidad Merie plantea que esa es parte de nuestra tarea, cómo lograr motivar a los estudiantes, cómo otorgarles sentido a el esfuerzo, ¿no? ¿Y qué significa esfuerzo? Esfuerzo, que es leer muchas veces un texto, ¿eso es esfuerzo? ¿Cómo sabemos, cómo les ofrecemos a los estudiantes algunas pistas acerca de este esfuerzo? Y obviamente acerca de la autonomía. Digo todo esto otra vez porque no podemos hablar de la evaluación si no hablamos de cómo enseñamos y cómo los estudiantes aprenden, ¿no? O sea, no hay manera de separar o de disociar esto. Entonces, siguiendo un poco esto que plantea Merie, pensaba que para poder pensar en cómo evaluamos, les decía que nos importa saber cómo estamos enseñando, y una de las preocupaciones que tenemos es que lo estamos haciendo a distancia, tenemos niños o adolescentes que no se conectan o que tienen dificultades para conectarse, tenemos los que no quieren conectarse aunque pueden, tenemos los que no pueden porque no tienen conectividad, tenemos los que no pueden porque no tienen dispositivos, tenemos los que no pueden porque no tienen familias que acompañen o ayudan por distintas razones, con lo cual tenemos mucha más diversidad de trayectorias en estos momentos que las que ya teníamos antes de la pandemia. Entonces nos preguntamos siempre cómo desafiar, o sea, cómo presentar desafíos para lograr, por lo menos intentar proponernos, conectar a todos los estudiantes con la enseñanza, justamente para poder después saber qué evaluar. Entonces, pensando en estos desafíos, pensaba cómo caracterizamos estos desafíos, que el desafío puede ser una pregunta potente, un caso, un proyecto, un problema. Después les voy a mostrar algunos ejemplos de estas preguntas, digamos, desafiantes. Pero entonces pensamos que estos desafíos tienen que ser reales, o sea, conectados con la realidad, cercanos a los intereses de los estudiantes, y esto significa variedad de posibilidades, porque estamos trabajando con heterogeneidad de estudiantes, y entonces cómo logramos con nuestras propuestas tratar de conectar a la mayor cantidad de estudiantes, y eso no lo vamos a lograr si nuestras propuestas son únicas, con una única tarea para resolver, con un único camino para abordarlo. Desafíos abiertos quiere decir algo así como que no sé la respuesta. Por ejemplo, si yo preguntara como desafío si se puede acabar el agua del planeta, es una pregunta abierta, es un desafío abierto. No tengo una respuesta correcta que diga sí se va a acabar en el 2048. ¿Se entiende? Entonces, eso desafía búsquedas, ¿no? Que sea provocativo, no es lo mismo decir, preguntar si se puede acabar el agua del planeta, que decir, nuestra clase de hoy va a ser acerca de los estados del agua. Entonces, no es porque no sea importante saber los estados del agua, pero una cosa es dar una clase expositiva sobre los estados del agua, y otra cosa es provocar con una pregunta que desafíe a los estudiantes, y que obviamente en algún momento de ese trabajo, de ese intercambio, de ese desafío, trabajaremos sobre los estados del agua si es oportuno hacerlo y lo consideramos importante. Desafíos que aborden grandes ideas, no detalles, no datos, eso hoy lo podemos encontrar en cualquier búsqueda que hacemos en Internet. Desafíos que podamos relacionar con valores de solidaridad, por ejemplo, valores de respeto, valores de cuidado al otro que piensa diferente a como yo pienso, abordable desde distintas disciplinas, si fuera posible, aunque no sean proyectos interdisciplinarios, simplemente a veces puede ser esta misma pregunta, si se puede acabar el agua del planeta, pedirle una contribución sobre esa pregunta a profesores de distintas áreas que en su hora de clase por ahí contribuyan con algún concepto que profundice la pregunta, digamos, no necesito, que sea necesariamente interdisciplinario. Desafíos que sean consistentes con las capacidades que queremos
desarrollar en nuestros estudiantes y los contenidos, los saberes, con narrativa, digo, con alguna historia. No es lo mismo decir, buen día, vamos a hablar de algo, que entrar con una historia que puede venir a través de un video, que puede venir a través de un recorte de un diario, de una noticia, con rigor científico, o sea, no perdemos rigurosidad en lo académico, con un propósito que sea sustancial, y por eso tantas veces nos preguntamos en estos meses qué recorte de contenido hacer, porque sabemos que todo lo que teníamos planificado no lo podíamos enseñar. Entonces, ¿cómo buscamos eso que es sustancial, eso que tiene sentido, trabajarlo con los estudiantes, así como hay otras cosas que tienen menos sentido hoy con las preocupaciones que tenemos en el mundo en que estamos viviendo, y obviamente que sea para compartir, o sea, en la medida de lo posible, que sean desafíos que no los tenga que resolver yo sola, sino que pueda trabajarlo con otros. Entonces, les quiero compartir algunos ejemplos de desafíos reales, digo reales porque acá inclusive en algunos casos están los nombres de quienes pensaron en estos desafíos. Fíjense la pregunta, ¿dónde guardan los pueblos sus secretos? ¿No? Este es un proyecto precioso que se llevó a cabo en la ciudad de Tucumán, con escuelas secundarias de gestión pública, en un proyecto en el que UNICEF está trabajando. La docente que lo generó se llama Nora Solari, y fíjense que cuando yo planteo esta pregunta podríamos hacer un primer ejercicio de qué áreas disciplinares ustedes piensan que están incluidas en esta pregunta, y hacer una especie de torbellino de ideas con nuestros estudiantes de qué se tratará este proyecto, ¿no? Desafiando la curiosidad, la motivación, como planteaba antes Merie. Un segundo, ojos que no ven, contaminación que no se siente. Es un proyecto que diseñó María Joselevich en el área de ciencias naturales, también en la provincia de Tucumán. Después tomar una idea de uno de los últimos libros de Perkins, que se llama Educar en un mundo cambiante, donde él trae una pregunta. Todo el libro él se preocupa por discutir qué vale la pena enseñar. Y es un libro que escribió antes de la pandemia, ¿no? Con lo cual esta no es una pregunta que nos hacemos hoy, pero... Y él tiene allí una pregunta que a mí me parece maravillosa. Dice, trabajemos con los alumnos, por ejemplo, con la pregunta, ¿cómo funcionan las cosas? Y fíjense, si yo eligiera en mi área disciplinar o en un conjunto de materias, 3 opciones que les doy a los alumnos: cómo funciona un avión, cómo funciona un barco, cómo funciona una computadora, lo que yo quiera, ¿no? Con esa pregunta desafiante, porque la respuesta a cómo funciona, supónganse, un avión, ya puedo hacer una lista de todos los contenidos de tantas disciplinas que podrían contribuir, y les digo a los estudiantes, miren, tienen 2 semanas donde vamos a trabajar durante todas las 2 semanas sobre esta pregunta, con aportes de distintas disciplinas, y dentro de 2 semanas ustedes pueden elegir cómo van a presentar lo que encontraron acerca de cómo funciona X cosa, y lo pueden hacer con un video, lo pueden hacer con un audio, lo pueden hacer con un póster, y ahí me estoy metiendo en la evaluación, porque estoy definiendo un modo de evaluar que no es una prueba escrita donde me contesten 5 preguntas acerca de cómo funciona un avión. Estoy pidiendo que comuniquen lo que aprendieron, lo que encontraron, lo que saben, lo que comprendieron acerca de cómo funciona un avión, y estoy ofreciéndoles que lo hagan eligiendo distintos recursos, ¿no? Y ahí estoy otra vez incluyendo la heterogeneidad de los estudiantes. A mí me daría lo mismo que lo presenten en un audio, en un póster, en la medida que están claros los criterios de evaluación, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, en la medida que los estudiantes conocen esos criterios, en la medida que esté claro que lo que quiero evaluar no es si el video es lindo o es feo, sino si a través del video el estudiante comunica lo que comprendió acerca de cómo funciona algo. Bueno, después tienen otros ejemplos: ¿por qué lloran los ojos? ¿No? Y es un proyecto que uno podría decir, bueno, podría ser de ciencias naturales,
pero también podría ser de lengua y literatura, también podría ser de psicología y de filosofía, ¿no? Fíjense cómo este es un poco el espíritu de la idea de los desafíos. ¿Tendrán conciencia los robots en el futuro? Podríamos agregar, ¿tendrán sentimientos? ¿No? Podríamos sumar. Y el último, la sangre, un delivery del cuerpo. Bueno, esta idea de el aparato, ¿no? Cómo corre la sangre a través del cuerpo, y uno podría equipararlo a la idea del delivery, ¿no? Por todo el cuerpo recorriendo. Bueno, como verán, son ejemplos nada más para ilustrar esta idea de los desafíos de la enseñanza y obviamente también de la evaluación. Entonces, hablamos de que los estudiantes sienten un compromiso distinto con el propósito cuando pueden tomar decisiones en términos de elegir, ¿no? Sabemos que nosotros también como adultos aprendemos mejor cuando tenemos opciones, que cuando hay una única opción y todos tenemos que hacer obligatoriamente lo mismo. También, y aquí vuelvo también a Mérier, cuando él plantea cómo hacer trabajar juntos a los diferentes, ¿no? Porque nosotros decimos que somos todos diferentes, que no hay dos estudiantes iguales, pero fíjense que cuando les proponemos a los estudiantes, por ejemplo, que se agrupan con sus amigos, siempre, si les damos esa opción. Pero el desafío de la escuela es hacerlos trabajar con los que piensan diferente y tratar de construir algo conjunto desde las diferencias. Y eso es una tarea más compleja. Y eso es una responsabilidad que entiendo que tiene la escolaridad, no digo la escuela en todos sus niveles, preparando ciudadanos que sean capaces de vivir en democracia, pensando diferente, pero pudiendo dialogar con pensamientos diferentes, pudiendo construir a partir de tener ideas diferentes. Hablamos también de cómo generar estos lazos, estos vínculos de confianza, de colaboración que favorecen aprendizajes. Y entonces entramos más de lleno en el campo de la evaluación, entendiendo y definiendo la evaluación como una oportunidad, sacándola del lugar de la evaluación como algo horrible, como algo de angustia, de que cuando uno dice evaluación nadie sonríe, ¿no? Casi todo lo contrario, y pensarlo como una oportunidad. Y vieron que la pandemia nos dio esa oportunidad porque apareció la idea de trabajar con el concepto de evaluación formativa en este periodo, de no poner calificaciones, pero sí estar evaluando. Entonces nos parece que hay una oportunidad para empezar un camino de la evaluación como una oportunidad para que el estudiante muestre lo que sabe, muestre lo que aprendió, haga visible esos logros, reconozca cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, las estrategias que a él le funcionan mejor y que son distintas a las que me funcionan mejor a mí y a otro compañero. Para eso necesitamos criterios públicos y compartidos, necesitamos que la evaluación deje de ser oculta, que esos criterios de evaluación sean transparentes, sean públicos no solo para los estudiantes y los maestros y los profesores, sino para toda la comunidad educativa. Es un derecho del estudiante conocer con qué criterios, con qué ojos vamos a mirar sus producciones, sus desempeños, y si pudiera, como horizonte, algún día llegar a construir los criterios junto con los estudiantes, que es un ejercicio fantástico, trabajoso, pero uno podría proponérselo como horizonte. No digo que ese es el principio, pero sí es un horizonte posible, porque esto también le da al estudiante autonomía, porque el estudiante de ese modo se apropia de los criterios de evaluación. Además de esta idea, digamos, de cómo se apropia de estos criterios, nosotros pensamos que hay que desarrollar estas habilidades llamadas metacognitivas, que son del aprender a aprender, que mucho tienen que ver también con la autoevaluación y mucho tienen que ver con la capacidad de aprender a pensar. Aquí
solamente les comparto algunos ejemplos de algunas habilidades de pensamiento que quienes trabajan en esta línea de comprensión profunda, de la evaluación formativa y demás, y solo a modo de ejemplo, plantean que estas son capacidades interesantes que hay que desarrollar, ¿no? En términos de cómo aprender a pensar, fíjense, generar explicaciones e interpretaciones, razonar con evidencias, establecer conexiones, considerar distintos puntos de vista y perspectiva. Bueno, la lista es más larga, pero solo a modo de entender en qué estamos pensando cuando decimos que hay que desarrollar este aprender a aprender. Fíjense, mirar desde distintas perspectivas, esta imagen maravillosa, ¿no? De estos dos pintores que están pintando los dos el mismo huevo. Y fíjense cómo cada uno interpreta diferente, ¿no? Y pinta cosas diferentes. Tenemos a Dalí, a Picasso, y uno podría hacer un ejercicio maravilloso de rutinas de pensamiento acerca de cómo aprender de manera, en este caso, cómo aprender a mirar desde distintas perspectivas, por qué, en qué contexto, quién, cómo, etcétera, solo a modo de ilustrar con un ejemplo. Acá tienen otro ejemplo de una rutina de pensamiento: observo, conecto, pregunto, ¿no? Son todas herramientas que nos ayudan a desarrollar este aprender a aprender. Y en este también aprender a aprender, y les decía cómo desarrollamos habilidades de autoevaluación que forman parte de la evaluación formativa. Aquí hay un ejemplo de un recurso que por ahí ya lo vieron, pero a mí me parece siempre interesante compartirlo, lo que se llama la escalera de metacognición, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? ¿En qué otras perspectivas? ¿En qué otros campos? En la vida cotidiana, o sea, como un ejercicio de ir dándole autonomía al estudiante para reconocerse a sí mismo como estudiante. Otros ejemplos de instrumentos de autoevaluación. Bueno, frente a una propuesta de tarea que les damos, que él pueda definir de esta lista de dificultades con cuáles se encontró, comprender las explicaciones del docente, explicar mis ideas por escrito, comprender los textos, en fin. Para que marque, es sencillo, marca con una cruz. Nosotros podemos recibir estos cuestionarios y en función de las respuestas, por ejemplo, orientar nuestra próxima enseñanza a todo el grupo o dividir el grupo. Bueno, una cosa es quien no pudo resolver la tarea porque no pudo explicar sus ideas por escrito, diferente a quien le tiene dificultad para manejar el vocabulario nuevo. Y entonces otra vez ahí aparece la idea de heterogeneidad y propuestas nuestras que pueden diversificarse a partir de recibir estos cuestionarios de autoevaluación. Aquí tienen otro, bueno, con preguntas, entiendo las tareas que hacer si entiendo las tareas que tengo que hacer en esta actividad, supónganse que yo contesto que sí o que no. Si contesto que no, el docente podría escribirme acá un comentario, con una sugerencia de cómo podría hacerlo. Aquí tienen otro ejemplo, pienso cómo aprendo. Entonces aquí están, en este caso es un ejemplo de escuela secundaria, tengo las materias aquí y aquí tengo algo que yo escribí pero que podría por supuesto cambiar los encabezados. Acá dice quiero mejorar en, necesito ayuda en, mis dificultades para completar la tarea, pero obviamente yo podría poner otras frases de las que quiero que mis estudiantes respondan. Aquí otra parecida, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me di cuenta que aprendí? Y si se lo puedo explicar a un compañero, ¿no? Puede ser explicárselo en forma oral, con un tutorial, con un gráfico, ¿no? Son todos ejemplos de instrumentos de autoevaluación que forman parte de la evaluación formativa. Para los más chicos, el uso del semáforo, ¿no? Todavía no lo entiendo, creo que lo entiendo, pero no lo puedo explicar. Lo entiendo y se lo puedo explicar a un compañero. El último campo que quiero compartir con ustedes es el de la retroalimentación, que dentro del campo de la evaluación formativa forma parte
diría, la parte más importante de la evaluación formativa está aquí en la retroalimentación, entendiendo que la retroalimentación formativa debería impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Y acá simplemente 3 ejemplos de retroalimentación: valorar y celebrar avances y logros, o sea, valorar es identificar algo que el estudiante está haciendo bien, y esa valoración tiene que ser bien específica. Fíjense, aquí tienen un ejemplo: de nada sirve decirle solamente estás trabajando muy bien. Está bien decírselo, pero no alcanza para que el estudiante aprenda de esa devolución qué es lo que está haciendo bien, ¿no? Ofrecer sugerencias, otra vez sugerencias bien específicas, bien puntuales. De nada sirve decirle a un estudiante te sugiero que escribas mejor, porque no sabría qué hacer ni cómo hacerlo. Entonces estamos pensando en sugerencias bien específicas. Y también en ofrecer andamiaje, ¿no? Andamiaje sería, si quieren, un paso más de la sugerencia, porque en el andamiaje yo muestro cómo lo hago yo, después le pido que lo haga él, después conversamos y dialogamos acerca de eso, o le muestro un ejemplo de un compañero, donde la idea del andamiaje, como su nombre lo indica, es un andamio que ayuda a sostener al estudiante, de tal modo que en algún momento pueda soltar ese andamiaje, ¿no? Últimas 2 herramientas que les muestro y abrimos a conversación. Uno es un protocolo que se llama SER. Esto está pensado para los estudiantes que tienen, para los docentes, perdón, que tienen muchos estudiantes. La S de seguir haciendo algo que está bien. La E de empezar a hacer algo que no está haciendo y que sería bueno que haga. Y la R de revisar algo que está haciendo y que habría que modificarlo. Esto es un protocolo puntual, tiene 3 pasos, lo puedo hacer por audio, lo puedo hacer por video, lo puedo hacer por teléfono, lo puedo hacer por chat, no necesariamente tengo que escribirlo. Y la última, que son las rúbricas, que son otros instrumentos de evaluación que estamos utilizando, donde, como podrán ver, la rúbrica tiene arriba los objetivos para que el estudiante sepa qué es lo que tiene que lograr. Aquí hay una capacidad, un ejemplo, la capacidad para planificar una investigación en ciencias naturales o en ciencias sociales, y aquí hay lo que se llaman descriptores, que funcionan como una especie de mapa de ruta para que el estudiante aprenda también a autoevaluarse. Si el estudiante tiene este instrumento y yo también lo tengo, el estudiante debería ir aprendiendo a mirar su propia producción a la luz de esta guía, de alguna manera, con criterios y niveles de calidad. Para hacer todo esto, algo que yo defino inicialmente son qué evidencias de aprendizaje yo voy a identificar. Es decir, si yo le propongo a mis estudiantes varias tareas para llevar adelante, la pregunta es, ¿cuáles de todas ellas se van a constituir en evidencias de aprendizaje? Y no quiere decir que todas las tareas que los estudiantes hacen son evidencias de aprendizaje que yo tengo que corregir o devolver porque no me da el tiempo, sencillamente. Entonces, los estudiantes me pueden enviar todas las tareas que hicieron, pero yo tengo que decidir de todas ellas cuáles se constituyen en evidencias de aprendizaje. Y seguramente son las más complejas. Si yo le doy al estudiante 5 preguntas para responder, leyendo un texto, no necesariamente es una evidencia compleja, pero si yo le doy un problema para abordar, donde además de resolverlo tiene que explicar cómo lo hizo, o pedirle que encuentre al menos 2 soluciones diferentes y que las compare entre sí, eso seguramente se convierte en una evidencia de aprendizaje compleja, si es que yo entendí y definí primero qué es aprender, ¿no? Un poco una de las diapositivas del principio que les decía, bueno, ¿cómo me doy cuenta cuando un estudiante aprende? Y siguiendo esa línea es que yo voy a definir evidencias de aprendizaje. Yo paro aquí porque me parece que
lo más interesante es que podamos dialogar y no simplemente que yo hable o presente, pero me parece que a partir de esta presentación y de preguntas que ustedes fueron enviando podemos abrir un espacio de diálogo, de intercambio. Ahora sí, nos escuchamos. Ahora sí. Buenísimo, Rebeca, la verdad que muy interesante lo que planteás, y yo me voy a quedar, por lo menos para abrir este espacio, con algo de esto último que estuviste compartiendo con nosotros, que tiene que ver con la evaluación y con las evidencias de aprendizaje. En algún momento vos tomabas esto que está relacionado con la autoevaluación y con la retroalimentación, y por ahí, en el marco de algunas preguntas que hacían y algunas cosas que por ahí vengo pensando, escuchándote, me pregunto y nos preguntamos, ¿estas evidencias de aprendizaje tendrán que poder ser elaboradas a la luz de esos procesos de retroalimentación y de esa autoevaluación, que sea parte de esa evaluación formativa y procesual que va haciendo el docente con los estudiantes? ¿O por ahí es necesario pensarlas a priori? Nosotros, a ver, en estos momentos que no estamos al lado de los estudiantes, tenemos que planear algunas de estas evidencias que vamos a recoger, porque muchas veces nosotros hacíamos esto informalmente en el aula. Ahora no podemos hacer eso, no los tenemos al lado. Entonces, es muy importante planear esas evidencias en el doble sentido, como lo planteaba Walter. Por un lado, sobre los contenidos, pero por otro lado, sobre el cómo, el recorrido, ¿no? Entonces, los ejemplos que yo les mostré no son ejemplos de contenido, justamente porque eso cada profesor, cada maestro, de acuerdo con el contenido que enseña, obviamente, yo les mostré justamente ejemplos del cómo, del recorrido, que en estos momentos nos parece tan importante como ese contenido disciplinar. Entonces, yo cuando planifico, digo, bueno, voy a trabajar como en el ejemplo que les daba, ¿no? Con la pregunta si se puede acabar el agua del planeta o cómo funcionan las cosas. Y entonces digo, a ver, para esta propuesta de cómo funcionan las cosas, yo me planeo una cantidad de actividades que vamos a hacer, vamos a dar un encuentro como este, les voy a dar material de lectura, los chicos van a por su cuenta buscar, investigar, vamos a hacer algunas actividades individuales, otras en pareja, bueno, hago todo lo que un docente habitualmente planifica, y pienso, por ejemplo, que vamos a hacer una parada. Si este proyecto durara 2 semanas, vamos a hacer una parada a los 3 o 4 días, nos vamos a tener una conversación grupal para ver cómo vamos marchando con esto que nos propusimos, cómo va la preparación de ese producto final donde van a mostrar lo que comprendieron. Y esto lo puedo hacer en una conversación grupal, pero además puedo pedirles que completen uno de los instrumentos de autoevaluación, cómo están hasta ahora resolviendo el problema, qué dificultades encontraron, etc. También puedo ofrecer, obviamente, retroalimentación, no solo al final, cuando presenten el producto final, sino en la mitad, cuando están avanzando y se encuentran con distintas dificultades y demás. Entonces, en realidad, quiero volver a... Todos sabemos y conocemos, ¿vieron esa planilla, famosa planilla de planificación que todos hemos aprendido y usamos, objetivos, contenidos, actividades, donde vieron que la columna más flaquita siempre es la de evaluación, dice prueba escrita, dice trabajo práctico, ¿no? Y debería ser una columna, diría gordita, por decirlo simpáticamente. Deberían estar los criterios de evaluación, deberían estar los instrumentos que vamos a usar de autoevaluación, deberían estar los momentos en que vamos a ofrecer retroalimentación, los instrumentos que vamos a usar el SER, vamos a usar la escalera de metacognición, o sea, entender que la evaluación nos ayuda a aprender más y mejor, que la evaluación no solo es para certificar. Si yo recojo toda esta información de la evaluación formativa, es muy fácil
de ahí transformar a una calificación, ¿se entiende? Si yo tengo todas estas evidencias, después la discusión será si entre un 8 o un 9, digo, entre un muy bueno y un excelente, o alguien que tenga que recuperar, pero es más difícil al revés, o sea, pongo una nota que después tengo que andar justificando, que no es el sentido de la evaluación es para que el estudiante muestre lo que sabe, y obviamente hay que certificar eso, pero la certificación debería ser el producto de todo este recorrido. Por supuesto que son prácticas que llevan tiempo, con lo cual requieren un ejercicio de organización, quiero decir, yo particularmente, por ejemplo, tengo en estos momentos muchos estudiantes, entonces no puedo darles retroalimentación todas las semanas a todos, porque ni aunque no durmiera toda la semana, tal vez me alcanzara el tiempo. Entonces, armo una estrategia donde digo, bueno, miren, esta semana yo les doy retroalimentación, supónganse en un curso de 40 a 10. Hay otros 15 que van a hacer autoevaluación esta semana sobre la misma producción, y hay otros 15 que van a hacer evaluación entre pares, retroalimentación entre pares. La semana siguiente hago al revés, le doy a los 10 que no le di, mientras estos 10 que recibieron del docente van a hacer autoevaluación o retroalimentación. Es decir, hay que disponer un tiempo de planificar este modo de evaluar, que obviamente inicialmente es más trabajoso, pero en algún momento tenemos que empezar a evaluar distinto. Así como queremos cambiar nuestras prácticas de enseñanza, queremos cambiar el sentido de la escuela, queremos hacer cambios importantes, necesitamos también empezar a iniciar estos recorridos con estas prácticas, sabiendo, reconociendo los contextos difíciles, o sea, no estoy diciendo esto es universal y se hace igual en todos los lugares, no, se hace contemplando el contexto, contemplando las trayectorias de los estudiantes, pero los resultados que nosotros podemos ver justamente en los lugares de más alta vulnerabilidad son muchísimo mejores cuando la evaluación ocupa un lugar formativo, de acompañamiento, y no de diría, de situación, por decirlo sencillamente, de esa situación de angustia, de no querer estar cuando hay una evaluación, de ir buscando esos atajos, ¿no? Bueno, falto, no voy, me doy parte de enfermo, ¿no? Cuando en realidad debiera ser una celebración, mira lo que logré, mira lo que pude hacer. Con esto termino. En este proyecto que les estaba contando de Tucumán, trabajando en escuelas sumamente vulnerables, escuelas secundarias, esta semana hemos visto videos de chicos que la única manera que tienen es mandar un video del WhatsApp a sus docentes, porque no tienen otro modo de conectarse, haciendo una experiencia de ciencias naturales de la velocidad de los autos sobre la mesa de su casa, donde la pista era un papel con rayas armando la pista, con unos autitos de juguete, haciendo un experimento, grabándose el experimento. La mamá estaba al lado ayudándolo, digo, se convirtió en un aprendizaje familiar, ¿no? Y este adolescente enviando este video con un orgullo de que entendió el tema de la velocidad que su profesor de física le había propuesto como problema. Yo digo, si logramos eso, este es nuestro desafío como docentes, ¿no? Lograr que alguien en condiciones muy complejas, con el docente lejos, en situación de pandemia, se apropie de un contenido que es difícil, que es complejo, y que el profesor, en lugar de dictarlo, de la definición de fuerza o de gravedad o lo que fuera, les propuso una experiencia con los recursos que tenían en su casa. Me parece que eso habla también de cuán creativos son los docentes, cuánta capacidad de innovar tienen en situaciones complejas también, ¿no? Por ahí, siguiendo un poquito esta línea,
te transmito algunas cuestiones que los compañeros van preguntando en el chat. Una tiene más que ver con poder profundizar un poquito esto de las evidencias de aprendizaje a la luz de poder pensar dónde nos situamos a la hora de poder definir qué evidencias de aprendizaje queremos observar cuando hablamos de lo que metacognitivamente pueden estar aprendiendo y podemos estar enseñando, ¿no? Algo que por ahí es un poco más complejo de ver, complejo de determinar, complejo de poder definir, ¿no? Digamos, qué cuestión de aquello metacognitivo está pudiendo operar en la resolución de esos problemas y pensarla desde ese lugar como una evidencia de aprendizaje necesaria. Y por ahí a esto lo que le agrego es lo que este contexto ha generado como situación por ahí de desorganización con relación a horarios, a tiempos, a la dificultad de los papás para acompañar a los chicos, la dificultad de los chicos y de las chicas para poder ponerse a trabajar, los vínculos que se establecen sincrónica o asincrónicamente, ¿sí? Más las dificultades materiales que seguramente, como vos las mencionaste, pero las tenemos que contemplar, que tienen que ver con o dispositivos muy rudimentarios o la ausencia de dispositivos. Digamos, empiezo por la cuestión de la organización. Yo creo que es necesario plantear un cierto grado de organización con toda la flexibilidad, por supuesto, porque yo puedo decir, estaría bueno trabajar todos los días, supónganse de 9 a 11, pero de 9 a 11 ese dispositivo no está, o lo tiene otro hermano, pero hay un mínimo, digamos, de ninguna manera replicar el horario presencial o el modelo presencial al virtual, pero cierto grado de organización, sí, porque sabemos que la organización de alguna manera estructura un poco, digamos, ir a una escuela con un horario nos organiza, ir al trabajo con un horario, digo, organiza a cualquier persona. Entonces, yo creo que sí hay que plantear cierto grado de organización, que obviamente en cada lugar podrá ser distinto, digo, alguno podrá decir todos los lunes a la mañana abrimos la escuela y el rector habla y cuenta qué va a suceder durante la semana, y el viernes cierra y se despide, y en el medio hay un horario donde va a haber algunas clases presenciales, o sea, me parece que hay una organización que sí hay que plantear. No puede ser que cada uno cuando quiera y cuando pueda libremente, porque eso desestructura, porque sabemos la dificultad de conectar, estar solo en la casa un adolescente, que digo, de las cosas más atractivas que es ir a la escuela es encontrarse con sus pares, ¿no? Y en estos momentos no está, más todo lo que la pandemia, digamos, trajo. Entonces hay un grado de organización que hay que plantear y después flexibilizar, por supuesto. No pudiste a las 9, bueno, vemos cómo te pudiste conectar en otro horario y demás. Lo mismo con las tareas. No voy a poner una cosa rígida, decir, el que no lo entregó hasta mañana a las 4 de la tarde, no, pero bueno, los plazos son estos, y les pedimos y los acompañamos, y si alguien tiene dificultades, me avisa, me anticipa, ¿se entiende? O sea, hay algo de la estructura que hay que sostener, que hay que ayudar a sostener, por un lado. Y por otro lado, el tema de las evidencias, miren, como los estudiantes no están habituados, por ejemplo, a escribir autoevaluaciones, es probable que al principio escriban autoevaluaciones para nosotros, ¿vieron? O sea, te digo lo que sería bueno que escuches. Bueno, y obviamente va a suceder así porque es una práctica nueva, porque alguno va a decir seguramente esto, si le pongo algo que me equivoqué, después me va a bajar un punto, porque esta es la manera, digamos, en que siempre se trabajó así. Entonces, y si me equivoco no le voy a decir que me equivoqué, porque esto me va a restar, siempre ligado a la calificación. Con lo cual es un camino que hay que empezar, que nadie dice que es fácil, y que seguramente las primeras respuestas a estos cuestionarios, digo, uno va a tomar con pinzas en el sentido de que probablemente no reflejen exactamente lo que está sucediendo, pero sí que generen un hábito de que los estudiantes empiezan a darse cuenta que eso no es para poner una nota,
que eso tiene que ver con que ellos aprendan a ser estudiantes, aprendan a aprender, porque uno les va a dar devoluciones sobre esto, y uno diría, tal vez en la vez número 20 ya escriben más libremente, contando en realidad qué pasó, etc. Si yo le sumo a esto que en el momento de volver al modelo híbrido, que volvamos, pero en el momento de volver a algún espacio presencial, para mí hay una tarea, como les decía antes, que es dedicar un tiempo a recuperar ese recorrido, a recuperar los aprendizajes, no solo los que nosotros les hemos enseñado, sino las cosas que ellos han aprendido a hacer solos, y que sería buenísimo recuperarlo y que lo compartan. Bueno, alguien, qué sé yo, aprendió a cocinar, bueno, que haga un tutorial para enseñarle a cocinar a sus compañeros. Alguien aprendió, bueno, eso es una fuente de fortaleza como estudiante, es una fuente de aprendizaje maravillosa. De eso, digo, se sale fortalecido, eso implica que yo soy capaz de estudiar por mi cuenta, solo, cuando me interese algo. Entonces, a mí no me preocupa que al principio contesten lo que a nosotros nos gustaría oír, supuestamente por interpretación de los... ¿Vieron como Mafalda dice? ¿Qué quiere que le responda, señorita? Lo que mi mamá dice que le tengo que contestar, lo que es políticamente correcto, lo que usted quiere escuchar, o lo que yo de verdad pienso. Bueno, lo último va a ser seguramente lo que yo de verdad pienso, por esta asociación de que esto siempre va a una nota. Pero yo creo que son prácticas que hay que desandarlas, desarmarlas, que hay que hablar con los estudiantes y volver a hablar y volver a probar y volver a mostrarles. Y también puedo contarles, yo les digo, bueno, yo les cuento cómo yo me autoevalúo como docente, y les cuento cómo hago yo un ejercicio de autoevaluación como docente, para mostrarles que esto forma parte de la formación, ¿no? Entonces, para mí son prácticas difíciles, complejas, pero que alguna vez tenemos que empezarlas. Y me parece que este es un buen momento para empezarlas, ¿no? Eso es lo que pienso. Bien. Rebeca, Sí. para continuar en esta línea de la recuperación que vos mencionabas, hay docentes de sexto año de escuelas primarias en situación y en preocupación con respecto a ese pasaje de los estudiantes al nivel secundario, y pensando justamente en la autonomía de esos estudiantes, y en las instancias que fueron generando en este tiempo con respecto a la autoevaluación y que se han iniciado, tal vez porque no era lo mismo la presencialidad que ahora la distancia, que comenzaron a iniciarse en ese tipo de tareas. Los docentes preguntan puntualmente desde qué lugar poder ayudar y acompañar en este tiempo a esos estudiantes en ese paso de primaria a secundaria con algunas herramientas como más específicas en ese pasaje de niveles. Hay cosas que nosotros vamos a poder hacer en esta modalidad, y hay otras que no. Digo, eso primero sepamos, ¿está bien? O sea, la presencialidad tiene las cosas de la presencialidad y no las tenemos en estos momentos. Tenemos otras. Y eso digo para, de alguna manera, también tranquilizarnos, ¿no? O sea, no podemos reemplazar todo, así como muchas veces hay preguntas sobre, bueno, qué hacer con las escuelas de educación especial, qué hacer con materias como danza, como educación física, donde hay prácticas o prácticas de laboratorio que no se pueden hacer a distancia, claramente. Entonces me parece que es importante reconocer lo que no podemos hacer, por un lado, y obviamente después que sí, para poder construir. A mí me parece que todos los ejercicios con los chicos de séptimo grado que podamos hacer justamente de recuperación de hábitos de estudio, o sea, todos estos ejemplos de cuestionarios que yo les mostré, hay muchos en la red y uno puede crear los propios, qué hábitos de estudio tiene cada uno, hacer mucho trabajo, no solo digo con los contenidos de séptimo grado, sino con hábitos de estudio, con generar espacios de reflexión sobre las expectativas que tienen sobre la escuela secundaria, sobre aprovechar, por ejemplo, un Zoom, invitar a
que participen alumnos de primer año o alumnos de quinto año, no importa a qué escuela va a ir, pero que cuenten qué significó para ellos entrar a la escuela secundaria, qué cosas tuvo que cambiar. Digo, me parece que hay un montón de actividades de estas que sí se pueden hacer ahora en términos, por un lado, de lo que va a venir, pero por otro lado de recuperar el recorrido, ¿no? Casi como si uno hiciera, vieron, una línea de tiempo y decir, bueno, trae un recuerdo de algo que aprendiste en primer grado y otro recuerdo de algo que aprendiste en segundo grado, empezar a hacer ejercicios de estos, digo, de aquí a lo que resta de fin de año, que, bueno, más allá de que se pueda eventualmente volver en algún momento, para nosotros en el AMBA es más lejano esto, con lo cual, digo, yo plantearía un escenario más bien de no regreso, y si pudiéramos, por supuesto, maravilloso. Pero pensaría toda una serie de actividades, ¿no?, secuenciadas, donde recuperaría recorridos, aprendizajes, anécdotas, pedirle fotos de primer grado, de segundo, de tercero, o sea, empezar a construir esa memoria individual y colectiva que les permita hacer la mejor despedida posible del ciclo, ¿no? Y por otro lado empezar como en paralelo, ¿no? Expectativa, cómo es la escuela secundaria, cómo la imaginan, qué piensan, qué saben, conversar con estudiantes, invitar a algunos profes de primer año que les cuenten cómo organizarse. Me parece que hay que hacer como un plan específico de esta despedida de la escuela primaria, ¿no? No una actividad suelta de festejo, más allá de que eso sí, sino un plan de recuperar el recorrido, ¿no? Que seguramente si estaríamos en presencial es más fácil, es distinto, tiene otro sabor, pero bueno, me parece que tenemos que ser lo suficientemente creativos para armar un plan de una buena despedida en las circunstancias en que nos toca hacerlo, ¿no? Con todo ese tipo de ejercicios. Gracias, Rebeca. Tenemos infinidad de mensajes en el chat que no llegamos ni a leerlo por lo rápido que se van actualizando. Pero bueno, algunos comentarios de los colegas que nos están escuchando. Paula dice, muchas gracias por el espacio. Un placer escucharte, Rebeca. Adrián Lescano, excelente charla. Adriana González comenta que en Feria de Ciencias se encuentran muchos de los desafíos que vos nos comentaste, Rebeca. Raquel de la Barría, lo emocional es muy importante, recuperar la voz de nuestros estudiantes. Ana María expresa que es una gran oportunidad para repensarnos desde las prácticas docentes, y tenemos muchísimas más realmente. Así que bueno, realmente agradecemos a todos los compañeros que nos están, que están participando de este encuentro. Estamos llegando ya pasamos la hora, que es el espacio, horario que habíamos acordado. Así que bueno, no sé si vos, Rebeca, querés agregar alguna cosa más, si no yo le daría la palabra a Silvia, nuestra compañera, para que haga el cierre. ¿Cómo no? Bueno, Rebeca, ¿querés agregar algo más? No, solo hacer algo que me parece que siempre corresponde, porque que es valorar el trabajo que están haciendo las y los docentes desde que empezó la pandemia, como decimos, de ponerse la escuela al hombro al día siguiente que la pandemia nos aisló. Y a mí me parece muy importante valorar. Creo que la pandemia nos dio un empujón maravilloso, ¿no?, para volver a poner a la escuela como necesaria, relevante, a los docentes como necesarios y relevantes. Así que yo, más que reconocimiento y valoración a la tarea ardua que están haciendo, con más horas de trabajo, con este propósito de no perder a ningún alumno, ¿no?, en esta situación, con lo difícil que sabemos que es en algunos lugares. Así que nada, valoración enorme, abrazo enorme a cada uno de los docentes. Comparto totalmente tus palabras, Rebeca, y nosotros, representando a los CIES, también valoramos este espacio que justamente los colegas están en estos momentos en formación permanente. Agradecen muchísimo
estos espacios y bueno, en particular, en nombre de mis colegas, mis compañeras de los CIES de Región 4, agradecemos infinitamente tu generosidad, la claridad con que presentaste estas propuestas y el agradecimiento siempre también de que queden nuevas preguntas. Esa es la riqueza, me parece, en un intercambio en la pluralidad de voces, como está sucediendo en estos momentos, en un momento donde no podemos estar solos. Así que agradecemos infinitamente compartas este espacio común. Agradezco la cantidad de gente que estuvo detrás para que se dé este espacio, a mis compañeros, colegas del equipo técnico regional, Walter Múscolo, Norma Palomares, que está como capacitadora y directora de uno de los CIES, Juan Manuel Búzola, gracias por el apoyo técnico, Claudia Casariego, gracias también, están nuestros compañeros bibliotecarios, Rebeca, detrás de todo este trabajo, jefes de medio de apoyo técnicos pedagógicos, bueno, un sinfín de nombres, los jefes regionales de ambas gestiones que colaboran, ayudan en la difusión de estas propuestas. Y bueno, es un sinfín de agradecimiento y la verdad que orgullosos de haber contado con tu participación en Región 4. Como dijiste al principio, hemos descubierto dentro de la adversidad de las pandemias nuevas formas de encontrarnos y conocernos, que esta sea una primera parte para dejar abierta la posibilidad de próximos encuentros con vos, Rebeca. Con todo gusto, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación, por las preguntas. Así que sí, cuando gusten nos volvemos a encontrar. Eso es la parte buena de la pandemia, que podemos hacerlo bastante fácilmente. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para cada uno de ustedes. Igualmente a vos.